Hola Sebastián, muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ustedes como Techo Chile lanzaron recientemente esta iniciativa que se llama Déficit Cero, que busca reducir en el corto plazo el déficit habitacional en Chile. ¿Por qué nos hemos demorado tanto en buscar una solución estructural a este tema? ¿Por qué hoy día existe otra voluntad política? ¿Qué ha cambiado? Es una buena pregunta de por qué nos hemos demorado tanto. Creo que ha sido principalmente por dos razones. La primera es la invisibilidad del problema. Hay una razón bien importante ahí. Muchas veces la población en condiciones de mayor hacinamiento, incluso los mismos campamentos, se encuentran en zonas segregadas de aquellas zonas donde justamente se toman las decisiones de una sociedad muchas veces a nivel más de política pública, razón por la cual se invisibilizan esos fenómenos. Los campamentos quedan al lado de la autopista donde pasamos a 120 km por hora, las vías de bloques donde hay mucho hacinamiento están en zonas segregadas, donde justamente las autoridades muchas veces no van a conocer justamente esas realidades. Y lo que dice el exministro de Salud, Mañalich, a raíz de toda la pandemia, cuando declara, ¿cierto?, de manera muy sincera, era un nivel de hacinamiento y pobreza que yo francamente no conocía. Claro. Con ese sinceramiento, de alguna manera también da cuenta de algo que nos sucede a todos finalmente, que es una realidad, la realidad del hacinamiento, muchas veces de esa extrema vulnerabilidad, de la exclusión habitacional, es una realidad que se oculta. Claro. Y hay un segundo elemento, que no hemos sido capaces, como país, de atender las señales que se han mostrado. Ahora, más allá de eso, Sebastián, ustedes son conscientes hace mucho tiempo del aumento sostenido del campamento, el aumento sostenido de este déficit. ¿Por qué como sociedad civil, y ustedes como Techo, empiezan a empujar esto de déficit cero y a llamar a esta política pública hoy día? ¿Por qué no lo hicieron antes? Porque justamente, cuando te decía no se atienden ciertas señales, es que desde el año 2011, que se hace el catastro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo antes del 2019, arroja cerca de 27.000 familias viviendo en campamento. Cada uno de los catastros que elaboramos como Techo Chile mostraba un cierto aumento, un aumento sostenido, ¿ya? Y en cada uno de esos catastros, de alguna manera, esa señal que se estaba mostrando que era una suerte de termómetro de lo que estaba sucediendo a nivel de exclusión habitacional, extrañamente no significaba cambios estructurales en la política habitacional. Pero ya con la última cifra, cuando vemos que la diferencia entre el catastro 2019, que eran cerca de 47.000 familias, con el catastro 2021, que aumenta a ser más de 81.000 familias las familias que están en situación de campamento, frente a ese aumento dramático, que es 3 veces la población en campamento la que teníamos 10 años atrás en Chile, nosotros, al menos desde Techo, decimos es el momento en que ya no hace falta únicamente la denuncia, sino que también tiene que venir con esto la propuesta. Claro, o sea, es una emergencia, me imagino. Es una emergencia y debe ser tomada con ese nivel, ¿cierto? Con ese nivel de urgencia. No es la única emergencia que tenemos en el país, también está la emergencia de la educación, está la emergencia de la salud, está la emergencia de las pensiones. Ustedes han calculado en este documento que levantaron para déficit cero que hacernos cargo del déficit sería entre 20 y 24 mil millones. Aproximadamente. Incluso más puede ser. 25.000, 30.000 millones de dólares podría llegar a ser. O sea, es como un 30% más o menos del presupuesto nacional anual. ¿Por qué tendríamos que destinar ese 30% a este tema en particular y por qué darle prioridad a esto viendo todas las otras emergencias que existen? Mira, hay varios elementos porque acá hay ciertos pasos que se pueden dar a nivel de política pública y a nivel también de desarrollo del país que son pasos sinérgicos, que finalmente ayudan también en otras dimensiones, ¿ya? No es una competencia, no es un juego de suma cero. ¿Y en qué sentido lo digo? En primer lugar, es que acá estamos hablando probablemente de una problemática mucho más de stock que de flujo, ¿vale? Es decir, tenemos hoy día cerca de 600, 700 mil viviendas que hacen falta en el país y nos debemos hacer cargo hoy de esa realidad, ¿ya? Porque si seguimos funcionando de la manera en que estamos funcionando, que ya hace 10 años atrás Chile gasta al menos 1.500 millones de dólares destinados en solución habitacional para la población más vulnerable, y si eso lo hacemos cada año, vamos a resolver el problema de manera dosificada que en verdad no se resuelve. En 30 años, vamos a demorar al menos 30 años, claro. Y eso si es que el problema no crece, si es que el precio del suelo no sigue aumentando, la forma en que sigue aumentando, claro. Entre otras razones. Por lo tanto, esta problemática hablamos de 600, 700 mil familias que no pueden seguir esperando. Es un problema que debemos solucionar hoy día. Ese es el primer elemento. El segundo elemento que es bien importante es que en vivienda, si tú lo haces bien, no es un gasto, es una inversión. Y una inversión bien concreta. La vivienda genera empleo, la vivienda genera otras inversiones también que mejoran finalmente la calidad de vida de todo ese entorno. Y el tercer elemento que es muy relevante es que cuando tú generas esa inversión en la vivienda, tiene un impacto directo, por ejemplo, en la educación. ¿Cuántos niños que hoy día desde sus casas no pueden estar estudiando porque están en una pieza junto a otras 5 personas y no pueden estudiar? Genera un impacto en la salud. Lo que generan las viviendas precarias,
por ejemplo, en las enfermedades respiratorias de las familias, por lo tanto, en su esperanza de vida en el mañana, es bastante fuerte. Por lo tanto, tiene un impacto directo en la educación, en la salud, en la reactivación económica, sí, en la violencia intrafamiliar y también en la convivencia social, porque este es un tema, tener esa olla a presión que ya explotó en el fondo, y por lo tanto que ha explotado también la cantidad de campamentos y familias viviendo en esas condiciones de hacinamiento en Chile, en verdad es algo que está hoy día tentando nuestra convivencia y debemos hacernos cargo. Sebastián, pero ¿es realista hablar de déficit cero? Usted le pusieron déficit cero, y cuando tú hablas de cero es bien ambicioso. En algún minuto Techo Chile dijo, vamos a eliminar los campamentos para el 2010. Y eso no ocurrió, o sea, de hecho hemos visto que en los últimos 11 años se han multiplicado los campamentos. ¿No será muy ambicioso, no es frustrar expectativas de repente hablar de déficit cero? Mira, mencionaste el 2010 en campamento. Yo creo que es bien relevante porque hay un hecho bien concreto de aprendizaje, ¿ya? Aprendizaje en hartos sentidos, pero yo diría el principal es que detrás de la campaña 2010 en campamento y que logró reunir a muchas voluntades, y hoy día más de 9.000 familias lograron tener una vivienda a partir justamente de lo que nace en esa campaña, hay un error de diagnóstico, que es que la situación de los campamentos va a mejorar en la medida que nos focalicemos únicamente en los campamentos que hoy existen y no en el problema macro, que es finalmente el acceso a la vivienda. Lo hemos hablado en otros momentos, el campamento es un síntoma, porque la enfermedad es justamente la punta del iceberg, y lo que está escondido bajo el agua es el acceso a la vivienda en nuestra ciudad, la exclusión habitacional. Por lo tanto, ¿a qué nos llevó eso? Que tú podías terminar con un campamento, ¿cierto? Y darle solución a un conjunto de familias en un campamento, pero al tiempo después era igual que un iceberg. Esa punta iba a volver a salir en ese terreno, que iban a hacer nuevas familias en campamento, porque esas familias venían de condición de allegamiento, arriendo informal. 3 de cada 4 familias que llegan a ir a un campamento vienen antes de otra forma de exclusión habitacional. Bueno, pero después de ese aprendizaje, Sebastián, entonces hay un aprendizaje bien relevante. Hablar de déficit cero no es como volver a caer un poco No, en porque esto. justamente el déficit cero lo que apela es al acceso a la vivienda. No focalizarnos en los campamentos, entender que el campamento es el síntoma, el acceso a la vivienda es la enfermedad. ¿Y podemos resolverlo al cero, como ustedes plantean? Y si Chile no lo puede resolver, entonces, ¿qué le depara a otros países? Y nosotros creemos que en Chile hoy día tenemos los recursos, tenemos las capacidades y tenemos las ideas para lograrlo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Hacer cambios bien relevantes, estructurales, tanto en materia de financiamiento, en materia de infraestructura, en materia de cómo organizamos el sistema de vivienda nosotros hoy día en Chile. Y ante eso, lo que está detrás del concepto de déficit cero, porque te doy un punto. Probablemente tú nunca llegues a un déficit habitacional cero, ¿cierto? Siempre vas a tener un déficit habitacional estructural, es como el desempleo, siempre puedes tener un desempleo estructural. Pero lo que está detrás es el concepto límite y el valor que está detrás. Porque lo que nosotros aspiramos con déficit cero no es únicamente un asunto de convocar a la sociedad para enfrentar el déficit habitacional, sino que es por sobre todo enfrentar tal vez el déficit más profundo, que es un déficit de sentido de comunidad y que se trasunta luego en los déficits y en todas las brechas de desigualdad que nosotros hoy día tenemos en Chile en distintas dimensiones. Si no somos capaces nosotros de cerrar esa brecha, de cerrar ese déficit, del déficit de sentido de comunidad, de darnos cuenta de que acá estamos todos en un mismo barco y que partamos por algo tan básico como que todos tengan vivienda, si no estamos pidiendo nada en otro mundo, es que todos tengan acceso a un hogar digno, punto. Y yo creo que Chile hoy día está en el lugar que puede lograrlo. Hay un problema que tiene que ver con el suelo. Ustedes hablan de diferentes déficits, el déficit de vivienda, el de suelo, el de gestión y el déficit social. El déficit de suelo es uno de los grandes problemas. Y bueno, está hoy día esta ley de integración social urbana, que está hoy día empezando a tramitar en el Congreso, ha tenido varias vueltas, idas y venidas. No ha estado fácil esa tramitación y ustedes están de acuerdo con esta ley, pero ustedes han criticado la palabra integración. A tu juicio, ¿por qué esta ley no se hace cargo de la integración propiamente tal, que es uno de los problemas que también tenemos en la exclusión habitacional? Sí, yo valoro tremendamente que la ley se haya aprobado en el Senado. Nosotros hemos tratado también de impulsar a que se apruebe y sobre todo de entender que en la Constitución va a ser clave que el derecho a la vivienda sea reconocido, ¿cierto? Que la función social del suelo también sea reconocida como prioritaria. Pero no podemos justamente esperar a ese, y no es que nosotros no vamos, sino que las cientos de miles de familias que están esperando una vivienda necesitan hoy día decisiones ya. Bueno, que ha sido uno de los cuestionamientos de por qué no se quería aprobar la ley. Además. Exactamente, y creemos que se puede avanzar mucho, porque existen las herramientas, y por lo tanto la ley creo que va en esa misma senda, pero tiene un problema, que la ley plantea un objetivo que es el de integración social, y la integración es lo contrario a la segregación. Y la segregación en Chile es, si no tal vez, el problema más profundo que tenemos y del cual, al menos de mi visión, desde ahí surgen otros elementos como la misma desigualdad, como esta falta, ¿cierto?, esta fragmentación social y lo que nos hace finalmente tener un desarrollo más vulnerable es ese nivel de segregación. ¿Se hace cargo de eso?
Y la segregación requiere cambios mucho más estructurales de lo que ese proyecto está planteando. Ese proyecto va a facilitar que comités de vivienda, que viviendas sociales se puedan construir en suelos que se encuentran bien consolidados después de varios mecanismos. Ningún problema, nos parece genial y apunta directamente a la idea del déficit cero. Pero la integración es un camino más largo. La segregación, enfrentar la segregación implica desafíos mucho más estructurales que tienen que ver con elementos desde cómo se reparte, por ejemplo, el Fondo Común Municipal entre los distintos municipios, claro, pasando hasta el rol que tiene el Estado respecto al ordenamiento del suelo, cosas que esperamos que sean discutidas justamente en Chile con este primer pasito. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Muy interesante. Vamos a seguir esta hoja de ruta que ustedes han planteado con déficit cero. ¿Cómo podemos sumarnos? Cuéntanos cómo se puede sumar la sociedad civil también a esta iniciativa. Ustedes han sumado a 40 organizaciones que firmaron una carta junto con Techo. ¿Cómo una persona que está escuchando esta entrevista podría también sumarse? Acá lo clave es que nosotros necesitamos cambiar la política pública. Para cambiar la política pública necesitamos que la gente apoye justamente estos cambios. Entonces lo invitamos a sumarse con ese apoyo, a viralizar, a activarse. Hemos desarrollado una red de distintos actores, desde dirigentes sociales hasta el mundo empresarial, que puedan finalmente ser personas que estén apoyando este déficit cero. Y en materia también bien particular, invitar a todos, digamos, a sumarse con acciones en sus respectivos barrios, porque acá no nos hace falta únicamente un cambio en la política pública. Lo que necesitamos es que esa política pública haga match, digamos, y se acople con un cambio cultural, que es finalmente entender que toda familia necesita una vivienda digna. Ya, muchas gracias, Sebastián. Gracias por acompañarnos hoy. Listo, chao. Chao.